La palabra del Señor nos dice que así como hubo en otros tiempos falsos maestros, para estos últimos tiempos también surgirían falsos maestros y falsos profetas. La palabra del Señor nos aclara que para los tiempos que se manifestarían estos falsos maestros y falsos profetas, también se manifestarían muchos anticristos. La palabra del Señor también nos revela que el espíritu del anticristo para estos últimos tiempos iba a estar operando en el mundo. Esto iba a suceder porque la venida del Señor iba a estar cerca. Voy a compartir una porción de la palabra, la cual nos guía y nos muestra qué Dios le dijo a sus discípulos para que estuviesen pendientes y al tanto de su venida. Dios le entregó algunos detalles a sus discípulos y nos dejó algunos detalles en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Dios le mostró a través de la palabra en qué momento era que la venida del Señor iba a estar cerca. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 24, verso 15. Dios diciéndole a sus discípulos: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y nos dice entre paréntesis, el que lea entienda. Vamos a ir rapidito a Daniel y vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta Daniel. Nos dice Daniel 11, verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y se contrictará y se volverá y se enojará contra el pacto santo. Hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Dios le decía a sus discípulos que cuando el hombre viese la abominación desoladora en la casa del Señor, aquí era que la venida del Hijo del Hombre iba a estar cerca. Daniel nos dice en el verso 30 del capítulo 11 que iban a venir en contra de la casa del Señor naves de Quitín, en contra de todo aquel que Dios tenía posicionado en su obra. Y se levantarán naves de Quitín, y se contrictará y se volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La palabra del Señor nos habla de espíritu de demonios. Según la posición del corazón del hombre, todos aquellos falsos maestros que trabajan para Satanás se iban a entender con todo aquel que abandonara el pacto santo. La palabra del Señor es espíritu. Ella viene a alimentar el espíritu del hombre. ¿A qué se refiere Dios? Dios se refiere al ataque que la casa del Señor, el altar del Señor, iba a recibir. La palabra del Señor dice que primero el Hijo de Dios, aquel que Dios posicionó para trabajar en su altar, en su casa y en su obra,
este primero iba a ser conquistado por Satanás. Por eso la palabra del Señor nos dice, y él se contrictará y se volverá y se enojará contra el pacto santo. Estamos hablando, o la palabra nos está hablando, de falsos maestros y falsos profetas, espíritus de demonio que se iban a levantar en contra de la obra del Señor en los cuerpos de estos falsos maestros y de estos falsos profetas. La palabra del Señor nos dice más adelante que se levantarían de su parte tropas y profanarían el santuario y la fortaleza del Señor. La palabra del Señor se refiere a la fortaleza de la casa de Dios, la fortaleza de la casa del Maestro. Esta fortaleza iba a ser derribada cuando el hombre viese la abominación desoladora en la casa del Señor. Aquí la venida del Hijo del Hombre iba a estar cerca. A esto se refiere el Señor. A esto se refería el Maestro cuando le dijo a sus discípulos y le dice al pueblo hoy que se levantarían tropas, que cuando el hombre viera la abominación desoladora, Dios le dice a través de su palabra, huyan, porque la venida del Hijo del Hombre iba a estar cerca.